Bienvenidos a este cuarto capítulo de Conversate. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para pacientes y familias, la gastrostomía. Queremos entender bien de qué se trata, cuándo hacerla, qué beneficios tiene y cómo cuidar. Gracias a todos los que se están conectando. Como siempre, la idea de estos encuentros es aprender, compartir y sentirnos acompañados. Para eso hoy nos acompaña la doctora Carolina González Sosa. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. Para eso hoy nos acompaña la doctora Carolina González Sosa. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Cari, hola Mauro. Buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Se escucha como acoplado, parece. Hay alguno que se está acoplando. ¿Me escuchan ustedes, Cari? ¿Sí? Ya, excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy feliz de acompañarlos hoy día. La semana pasada los acompañé también con la psicóloga, así que hoy espero ser una ayuda para todos los que están en la duda, los que quieren tener más antecedentes sobre lo que es y cómo funciona la gastrostomía percutánea. Antes de entrar en materia, doctora, nos gustaría que pudiera presentarse y contarnos un poco más de usted. Bueno, yo soy cirujano general, trabajo hace más de 20 años en unidades de pacientes críticos y durante todos esos años he estado muy cerca de todos los procedimientos bedside y me he especializado en el fondo en gastrostomías percutáneas y traqueostomías percutáneas en pacientes críticos. Me hice voluntaria de la Corporación ELA hace aproximadamente 5 años eh, por una situación personal que viví muy cercana. Y bueno, y vi que era una necesidad estar como alternativa, apoyándolos y ayudándolos cuando no tenían la opción a corto plazo de hacerse su gastrostomía. Así que yo hoy día estoy trabajando en clínica colonial y como cirujano y haciendo todos los procedimientos que requieran los pacientes críticos. Perfecto. Entonces comencemos. Para empezar por lo básico, doctora. ¿Qué es una gastrostomía? No se escuchó, es que alguien está con un micrófono prendido fuerte y se escucha, no se escucha. Para empezar por... Perfecto. Entonces comencemos. Para empezar por lo básico, doctora. ¿Qué es una gastrostomía? Bueno, la gastrostomía percutánea de la que vamos a hablar hoy día de la noche es un procedimiento en el fondo a través del cual instalamos una sonda, un dispositivo, directamente desde el exterior al estómago para al lograr alimentarnos de manera segura. Eso es una gastrostomía percutánea, se llama porque se hace en el fondo a través de la piel. Perfecto. Ahora que sabemos qué es, ¿cómo se realiza este procedimiento? Sabemos que existen distintas técnicas: endoscópica, laparoscópica o abierta. Exactamente, hay distintas formas, la más sencilla o la que nosotros intentamos hacer siempre en primera instancia es la gastrostomía percutánea, la que les cuento, que se hace a través de una endoscopía y luego una vez que uno está dentro del estómago y visualiza a través de la piel, se trasluce una luz
a través de la pared abdominal y yo sé que ese es el sitio donde tengo que hacer mi incisión, anestesia local, incisión, y coloco en el fondo la sonda. Es un procedimiento en general muy seguro, por eso siempre optamos por hacerla. Existen situaciones puntuales en las cuales no es factible realizarla y ahí uno tendría que optar por una quirúrgica, que es una ya con anestesia general en pabellón, y esa puede ser o abierta o laparoscópica. ¿Ya? Pero siempre la primera instancia o la primera opción por su seguridad es la percutánea. En la ELA, la Muy bien, disfagia es muy ya común. entendemos qué es y ¿Por cómo qué es se hace. importante considerar? Ahora veamos en qué situaciones se recomienda. Doctora, ¿en qué casos está indicada la gastrostomía? Mira, la gastrostomía percutánea va a estar indicada en todos aquellos pacientes que tengan imposibilitada la alimentación oral por un tiempo prolongado que se define más de 4 semanas. Existen numerosas situaciones que determinan esta condición. En nuestro caso, bueno, enfermedades neurológicas que cursan con disfagia, pueden ser accidentes cerebrovasculares, el ELA, por supuesto, las demencias a largo plazo. También aquellos pacientes que sufren, por ejemplo, un cáncer de cabeza y cuello con obstrucción de la vía alta, que no pueden deglutir que es en el fondo por obstrucción. En pacientes que politraumatizados o pacientes críticos, que yo lo hice muchas veces en la época de COVID, cuando sabíamos que en el fondo el paciente va a estar largo tiempo hospitalizado, con imposibilidad de una ingesta oral, se opta por la gastrostomía, que puede ser en el fondo transitoria, no una persona que se hace una gastrostomía, a diferencia de ustedes, de los pacientes con ELA, puede sacarse si recupera la ingesta oral. Y, por ejemplo, si tuviéramos pequeños con malformaciones del tracto deglutorio también estarían indicados. Pero en el fondo, todo aquel paciente que tenga una dificultad de la ingesta de vía oral. En la ELA, la disfagia es muy común. ¿Por qué es importante considerar la gastrostomía en estos pacientes? Mira, lo que ocurre principalmente es que, como tú bien dices, la disfagia se presenta. Bueno, puede presentarse, según los ELA, ustedes también bien saben que se presenta de distintas maneras y a veces los compromisos son distintos entre un paciente y otro. Sin embargo, a la larga todos terminan con disfagia, que en el fondo es esta dificultad para deglutir con una alteración franca, y esto se asocia con un inadecuado manejo de las secreciones y yo le llamo clearance faringio en el fondo, y se asocia a aspiraciones con el riesgo de neumonía. Eh, la disfagia le genera mucho temor al paciente en las primeras instancias porque se empiezan a atorar y dejan de comer. Secundario a esto, les da miedo, entonces dejan de comer, se desnutren, y la baja de peso, por supuesto, aumenta el riesgo de la mortalidad. El paciente con ELA tiene un alto gasto energético porque cuando avanza la enfermedad, en el fondo, el solo hecho de respirar gasta mucha energía. Entonces, se suman todas las cosas. En el fondo, comen poco porque tienen miedo, necesitan mayor gasto. Entonces la baja de peso, yo creo que es una de las primeras manifestaciones de que esto no va bien en el fondo. ¿Mm? Por eso es fundamental tener presente que debemos alimentarnos de una manera segura, precozmente. Y en lo concreto, ¿qué beneficios trae en términos de nutrición, calidad de vida y prevención de complicaciones? Bueno, lo que ocurre es que en el fondo un paciente bien nutrido mantiene mayor tiempo todas las capacidades y las funciones en el fondo musculares, dentro de lo que se pueda en el momento que está cursando de la enfermedad. El riesgo de aspiraciones, de neumonía y caer en el fondo de perder lo que nos queda de función pulmonar y caer en ventilación mecánica, obviamente se agrava o aumenta el riesgo en el fondo
si seguimos alimentándonos por boca. La nutrición es fundamental para tener una buena calidad de vida porque te prolonga el estar en el fondo más tiempo sano y prevenir eventuales hospitalizaciones. ¿Se entendió eso? Sí, ya. Bueno, cualquier duda después al final vamos a hacer las preguntas. Ya sabemos por qué puede ser necesaria, pero ahora surge la gran pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? Mira, siempre el mejor momento es cuando el paciente está en mejores condiciones generales, porque, a ver, quiero que entiendan esto es una endoscopía en el fondo, y la endoscopía se hace a través de la boca. ¿M? Por lo tanto, cuando el paciente está en una etapa de falla respiratoria y ya conectado al ventilador no invasivo, salvo que tenga nasal, si no tolera ningún tiempo fuera del ventilador, me es muy difícil poder hacer la gastrostomía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también cuando están demasiado enflaquecidos, también en el fondo la condición general del paciente está muy deteriorada y todos los procedimientos, por mínimos que sean, requieren de un paciente nutricionalmente sano en la medida de lo posible. Por lo tanto, y yo que he vivido en el fondo, he hecho muchos pacientes en etapas muy avanzadas por el desconocimiento en el fondo, por eso queríamos acercar el tema a los pacientes con ELA. Sé que la decisión es difícil, pero llegan muy límite. Y el riesgo en el fondo, en el límite, no sé si esa pregunta viene después, es que a pesar de que nosotras, con la experiencia que tenemos, usamos una muy poquita sedación, después vamos a explicar en detalle lo de la sedación, ese mínimo de sedación en paciente que depende 100% del ventilador puede ser en el fondo el puntapié para no volver no volver a poder respirar solo. No sé si se entiende. Porque entonces uso muy poca sedación, pero tampoco puedo hacer un procedimiento quirúrgico que no es inocuo, o sea, va a sentir dolor, va a ser incómodo, sin nada de sedación. Entonces si llegan al límite, estoy ahí en el borde y me tocó un caso hace poco que tuve que plantearle la posibilidad de que si algo pasaba, me veía la posibilidad de tener que hacerle una traqueostomía de urgencia. ¿Entiendes? Entonces, mientras antes lleguen, más sanos llegan, con menos deterioro y con mejor mecánica ventilatoria, es mejor y más seguro para el paciente. ¿Sí? Eso. Además, ¿qué señales, relacionadas con la alimentación o pérdida de peso, nos muestran que ya es momento de considerarlo? Mire, yo creo que el paciente, ustedes que son los que lo viven día a día, en el fondo, cuando tengo miedo de atorarme, cuando ya incluso los espesantes me asustan, o cuando mi propia saliva, bueno, eso ya es un poco tarde en realidad, pero en el fondo, en la medida que yo tengo este temor para comer y dejo de comer por temor, ya es un indicio de que estoy en el momento. Si no me atrevo a tomarme los medicamentos porque me voy a atorar, también es una señal clara. La baja de peso, por supuesto. Nosotros cuando somos cuidadores, y me pasó, no me di cuenta de la gran baja de peso que había sufrido hasta que tuvimos un episodio en el fondo, una urgencia por una aturo. Nos cuesta darnos cuenta y asumir que realmente nuestro paciente está enflaquecido, y me imagino que para ustedes como pacientes también les debe ser difícil darse cuenta y asumir que ya están en el momento. Por lo tanto, cuando aparece el temor a comer o nosotros familiares nos damos cuenta de que eso cambia, yo creo que es el momento de empezar a conversar el tema. La gastrostomía, sí, me parece que, si bien para ustedes es asumir que la enfermedad avanzó, creo que es mucho más seguro adelantarse a eso, tener esta gastrostomía segura para mantenernos nutridos y sanos desde antes de que ya estemos
flacos, desnutridos y con poca fuerza. Además, para poder mover lo poco que podamos mover o respirar en la medida que nuestro organismo nos lo está permitiendo. ¿Mm? Ahora que ya entendimos cuándo es recomendable hacerla, veamos qué opciones de dispositivos existen. Doctora, una vez instalada la gastrostomía, ¿qué tipos de sondas existen? Ya, mira, ese tema, qué bueno que lo tocamos porque me ha pasado muchas veces que llegan los pacientes con la intención de ponerse el famoso y adorado botón. El botón, mira, existe la sonda de instalación de gastrostomía, que es la sonda con la que uno hace el procedimiento, es la que la mayoría deben conocer, que es la que dejo instalada, que viene en el kit completo de instalación para hacer una gastrostomía. El botón es una sonda de recambio, al igual que la sonda de recambio. No tengo las fotos, si alguno quiere las fotografías, se las podemos mandar después y le podemos aclarar las diferencias. Pero cuando comenzó el tema de la ley Ricardo Soto y todo esto, yo traté de buscar instalar en una primera instancia el botón. Sin embargo, acá en Chile no lo encontré tan fácilmente disponible, es una técnica quirúrgica más compleja. Por lo tanto, lo que hay que hacer para que todos sepan es poner la sonda original de kit de instalación y a los 30 días, a las 6 semanas, uno puede hacer el cambio al botón, ¿ya? ¿Por qué les gusta el botón? La sonda es un dispositivo largo, como una manguerita delgadita, y el botón es un dispositivo que cumple la misma función, pero en el fondo queda pegado a la piel y se saca y se pone la sonda larga. ¿Mm? Esas son las alternativas en el fondo de dispositivo. Una sonda larga tradicional o un botón. El botón debe ponerse después de una sonda tradicional. Y se cambia normalmente, bueno, en mi caso yo muchas veces les ofrezco ir a cambiárselas a domicilio, eh, pero debieran ponérselos en el fondo en su centro donde se atienden cada uno. ¿Se entendió eso, Mauro? Ok. ¿Qué diferencia hay entre la sonda clásica y el botón de bajo perfil? ¿Y cómo elegir el dispositivo más adecuado para cada persona? Bueno, es lo que hablamos recién, en el fondo las diferencias. Yo creo que efectivamente el botón es más cómodo para los pacientes que aún se mantienen con movilidad, que muchos todavía que caminan o pueden, eh, o que tienen algo más de independencia en el fondo. Eh, Aunque también uno podría decir, bueno, lo que pasa es que la diferencia en el fondo es que la sonda es larga todo el rato y el botón es cortito y cuando me alimento lo alargo y después queda cortito y plano, ¿ya? Tengo que mostrárselo para que lo puedan entender quizás, pero en el fondo no es que yo elija uno u otro, ¿ya? Uno parte siempre con una sonda y después yo puedo cambiarme, pero obviamente el botón tiene un costo no menor, hay que pedirle a alguien que la vaya a poner, uno se puede quedar con la sonda, no hay ningún problema, yo no elijo cuál. Ahora es como te digo, la única opción sería, bueno, si un paciente todavía está activo y no quiere andar con la sonda, uno dice, ya bueno, pongamos al tiro el botón, pero si tú quieres quedarte con la sonda para siempre, tampoco hay ningún conflicto. No me parece que haya uno mejor o peor, ¿ya? Y en términos de las características del paciente, tampoco hay ninguna preferencia en optar uno u otro. Ya tenemos claro el dispositivo. Pasemos a cómo es el procedimiento en sí. Doctora, ¿cómo se prepara un paciente antes de la gastrostomía? Mira, bueno, como dije en un principio, se hace a través de una endoscopía, por lo tanto, de lo que el paciente debe prepararse es tener un ayuno de 8 horas, ¿ya?
Una vez que llega el paciente a la unidad, con su ayuno de 8 horas, se hace, una vez se pone vía venosa, y se indica sedación, anestesia, la doctora hace la endoscopía, me muestra a través del estómago la luz que les conté en la pantalla, en el abdomen, y en esa zona yo pongo anestesia local, y luego se hace una incisión pequeñita y introduzco una aguja. La técnica, la verdad es que no sé si es muy interesante, no sé si es importante que la maneje, pero yo meto una guía y la guía la saca la doctora por la boca y luego ella a través de la guía agarra la sonda y la sacamos por el estómago, ¿ya? Eh, como les digo, va con una muy pequeña dosis de sedación, anestesia local. En general, los pacientes no recuerdan nada. Nos demoramos 10 a 15 minutos y luego el paciente despierta de su recuperación 35 o 40 minutos y está en condiciones de irse a la casa. Es un procedimiento ambulatorio. Y algo que muchos se preguntan. ¿Es doloroso el procedimiento? En general, no, porque como les digo, va con anestesia y sedación, así que ni tienen dolor en el momento. Ese también es el problema cuando llegan en etapas muy avanzadas que no toleran mucho rato fuera del ventilador del BiPAP, porque no les puedo poner tanta sedación, por lo tanto no necesariamente se van a dormir, y si pudiesen sentir la endoscopía que es molesta, un poquito me molesta en la colocación de la anestesia, pero en general no es doloroso. Después tienen que entender que es una cirugía pequeña, pero cirugía en el fondo, donde yo hago una herida en la piel, en la pared muscular y en la pared gástrica, por lo tanto debe manejarse con analgésicos en los días posteriores, unos 3 a 5 días, pero analgesia, paracetamol más algún otro analgésico. En general, nunca me escriben, yo siempre dejo mi teléfono, mi contacto para seguirlos en el fondo, y no recuerdo a nadie que me haya escrito por dolor significativo, así que me parece que no. Bien, ahora hablemos de lo que viene después. ¿Qué complicaciones pueden aparecer? Bueno, como toda cirugía, el manejo inicial o el conocimiento tenemos que tenerlo. El manejo de la gastrostomía no es complejo y nosotros hacemos una educación al cuidador el día del procedimiento. ¿Cuáles son los riesgos? Que se infecte la piel local, que eventualmente ocurra peritonitis si es que la sonda migrara, que sangre, que esté mal posicionada en el fondo en el cuidado y que haya fuga gástrica, o que se desplace, o lo más complejo, lo que ocurre frecuentemente, no en los ELA, en otros pacientes, por ejemplo, los pacientes con demencia, es que se traccionan la sonda y se la sacan. Y en los pacientes, en el resto, debo decir con mucho orgullo que los familiares manejan muy bien en domicilio las gastrostomías. De hecho, he tenido poquísimos casos de infección, que es de celulitis. La celulitis es la infección local por filtración de papilla en el fondo y jugo gástrico hacia el celular por un mal posicionamiento de los primeros días del botón gástrico. Eso sería, en el fondo, las complicaciones. No he tenido, salvo, como les digo, un par de infecciones en estos 5 años de voluntariado, no he tenido más. Y por eso los felicito si es que hay alguno. Bueno, la carie es paciente. Eso. ¿Qué cuidados básicos deben tener el paciente y sus cuidadores con el estómago? Mira, en general, bueno, el estómago cicatriza como a la semana, ya hay ya está bastante cicatrizado, va a sangrar muy poquito. Así que en el fondo uno puede hacer una higiene diaria con agua con jabón o con suero fisiológico por arrastre. Hay que mantener la zona limpia y seca. A veces uno puede rotarla sobre su eje un poquitito. Lo que sí hay que evitar es traccionarla. Y en ese sentido podríamos
volver a lo que me preguntaste anteriormente, cuando hay pacientes que salen y que se los levantan los cuidadores y lo pasan a la silla neurológica o van al baño, cuando existe harto movimiento, es mejor a veces el botón, porque la sonda, como puede quedar colgando, a veces en el cambio de la cama a la silla se puede salir. ¿Mm? Ahí uno diría, pucha, sí, sabes que en realidad me molesta la sonda porque me queda colgando, o no me la fijan y podría ser el botón no opción. Evitar las tracciones. Y eso. Y en el fondo, bueno, hay que estar vigilando que no aparezcan, que no se ponga roja, que no aparezca secreción, que no haya dolor, porque no debe haber dolor. Eso, principalmente. Y muy importante, ¿qué signos de alarma hay que reconocer para consultar a tiempo? El dolor persistente, que se ponga rojo, caliente, alrededor, o que uno palpe en el fondo, o como un aumento de volumen en relación a la sonda. Eso quiere decir que se desplazó. Y si está rojo y caliente podría ser una infección y hay que tratarla precozmente. El resto no. En el fondo, mira, siempre cuando cualquier cosa rara que noten, yo creo que siempre es mejor consultar. Por eso yo les digo, cualquier cosa me llaman, me escriben y yo voy a contestar al tiro. Ahora, pasemos a hablar sobre la administración de alimentación y medicamentos. En este sentido, una vez realizado el procedimiento, ¿cuándo se puede comenzar a usar la gastrostomía para alimentarse? Mira, nosotros indicamos que a las 8 horas después del procedimiento no hay ningún problema. En general hacemos los procedimientos en la mañana y los dejo que a la hora de la comida o la hora de la 11 empiecen con su alimentación tradicional. Eso con respecto al uso de la alimentación. Los medicamentos también se pueden comenzar a usar a las 6 horas, no hay ningún problema. ¿Qué recomendaciones existen para administrar fármacos y fórmulas? Mira, los medicamentos, en general, todo lo que, yo siempre les digo, por la sonda podemos pasar todo lo que queramos en la consistencia que corresponde, ¿ya? Con respecto a los medicamentos, es más fácil, obviamente, molerlo, o sea, hay que molerlos y diluirlos y en un volumen pequeñito y administrarlos por la sonda. Siempre que utilizo la sonda, debo dejarla arrastrada con agua para lavarla, ¿ya? Y las fórmulas, mira, hoy en día con la ley Ricardo Soto les entregan la bomba de alimentación a muchos pacientes, por lo tanto se conectan durante todo el día y la papilla está pasando. Los pacientes que se alimentan con papilla casera, sobre todo antes de que la ley les entregue la alimentación, eh, tiene que ser en el fondo de consistencia como néctar, un poquito más que néctar pudiese ser, pero en el fondo que fluya fácilmente a través de la sonda. Yo siempre les digo, y ahora voy a aprovechar la oportunidad de decirles también que el paciente con gastrostomía no tiene ninguna contraindicación en el alimento que yo le voy a entregar. Eh, por eso cuando están con alimentación casera, les digo que mantengan en el fondo la misma comida que tienen en la casa. Si alguien va a almorzar toda la familia una cazuela, bueno, esa misma cazuela se licúa y se administra por la sonda. Si yo noto que es algo muy espeso, les digo que por favor lo diluyan con leche, proteinada idealmente, y no con agua. Eso es lo único que me preocupa, porque cuando lo diluyen con agua, en el fondo el volumen que le vamos a pasar a un paciente en una alimentación serán alrededor de 250 300 cc. Si lo diluyo con agua es muy poquito aporte nutricional. ¿Ya? Entonces, esa es la única consideración. Si tiene que ser un alimento que fluya fácil a través de la sonda, que si lograron esta dilución, que la logren con leche y ojalá proteína. Del resto, mantener la sonda limpia, con los clips cerrados en el fondo y
nada más especial. ¿Cómo se puede prevenir la obstrucción del tubo? Mira, en general no se tapa mucho la sonda de gastro porque es gruesa. Son 24 French, que deben ser alrededor, casi 1 centímetro tal vez de diámetro. Por lo tanto, se evita haciendo un correcto lavado cada vez que yo administre comida o fármacos. Entonces, administro el fármaco en un volumen determinado, no sé, 60 o 50, las jeringas de 60 con punta pivote, o las Luerlock ahora con la ley que les entregaron todo con sistema de Luerlock, y las voy arrastrando con presión, con agüita. Acuérdense que aparte de la papilla, aparte de los medicamentos, tienen que ingerir agua. Por lo tanto, reparto la cantidad de agua en los lavados de la sonda. Muy bien, y para cerrar lo práctico, veamos el tema del recambio. Doctora, ¿cada cuánto tiempo debe recambiarse la gastrostomía? Mira, una cosa es lo que dice el fabricante de la sonda, que en el fondo, si dijéramos no la cambien nunca, no habría venta no tendrían su negocio. Em, pero la sonda se tiene que cambiar cuando se echa a perder, cuando disfunciona el CAF o cuando se pone vieja. Muchos deben haberlo vivido que, no sé, alrededor de los 8 meses o el año, como que se pone café así pegoteada, como hasta que parecen hongos. Todo le ha pasado, no me digan que no. Pero en el fondo se cambia por fea, no es obligación cambiarla si está buena a las 6 semanas, ¿ya? El primer cambio, si quieren ponerse el Voltón, no antes del mes, y después cuanto nos dure la sonda hasta que se ponga cochina y fea a la visión. O que otras cosas, a veces se corta arriba un pedacito, y uno lo que puede hacer, porque como se inserta el dispositivo, la I donde se alimenta y se limpia, se inserta en el fondo dentro de la sonda. Entonces, si se me rompe la sonda, yo puedo cortarla y volver a instalarle la I más abajo. No sé si me entienden. Algún paciente mío lo hicimos, no lo podían creer. Así que, pero solo yo creo que honestamente, aunque me rete lo de la sonda, hay que cambiarla cuando se pone fea. O se sale, po. ¿Qué señales indican que debe cambiarse antes de lo previsto? Es lo que hablamos, que se ponga fea, o que esté filtrada, o que esté sucia, o que se haya salido, o que usted me diga, porque la sonda original, la sonda inicial, no tiene un CAF inflable. El CAF es como el que afirma dentro del estómago. Tiene como una callampita plástica. Ese es el original. El resto, el botón y la sonda de recambio, tienen un CAF inflable que lo afirma sobre la pared. Entonces, en algunos casos, si llenan el CAF con suero fisiológico, el suero fisiológico se cristaliza y pudiese romper el CAF, y la sonda podría en el fondo salirse o perder la forma y la seguridad del CAF. Entonces uno diría, ya, bueno, cambiémosla, ¿ya? Pero no hay otras razones para cambiarla. Qué importante estar atentos a estas señales. Bueno, llegamos a la sección de preguntas de quienes nos acompañan capítulo a capítulo. Nuestra amiga Rocío, quien nos ha estado acompañando como moderadora en este programa, ha estado recopilando sus dudas desde que comenzó el capítulo. Así que atentos, porque en cualquier momento puede aparecer la tuya. Mauricio, por favor, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el riesgo de hacer la gastrostomía con anestesia general? No, no hay o sea, el riesgo que asociado a la anestesia general nomás. Va a depender de la evaluación del paciente, de los riesgos del paciente y de los riesgos de cualquier procedimiento. No hay otro riesgo. No, no, es que en el fondo existen riesgos asociados a la anestesia en cualquier procedimiento, entonces en el fondo, pero que son menores, no tengan miedo tampoco de la anestesia.
pero si puedo hacerlo con anestesia local y sedación, me parece que es mejor evitar los otros riesgos y el pabellón y el anestesista. Y no, es una alternativa, pero en el fondo la gastrostomía percutánea es segura. Es la indicación hoy en día, según las normas, para hacer la gastrostomía percutánea. Si por accidente se sale el botón o sonda, ¿qué hacer? Mira, esa es una buena pregunta y pasa. ¿Ah? Si ocurre en la primera semana o las primeras 2 semanas, ahí van a tener que ir a la urgencia porque existe la posibilidad que el estoma, que es el hoyito, se cierre. Después del mes, este hoyito no se cierra tan rápido. Por lo tanto, uno podría volver a introducir una sonda de recambio. La sonda original no la van a poder poner porque tiene un disco, ya les expliqué plástico, pero las otras sondas se puede volver a poner. Normalmente, si a alguno de ustedes les ocurriera, yo no tengo problema, los puedo acompañar en el proceso a través de una videollamada, porque hay un conducto, un trayecto fibroso que se forma. Y si tienen miedo, tienen duda, tienen que ir a la urgencia y si el doctor que los atiende no sabe, ustedes le dicen, póngame una sonda Foley número 24 y con eso van a evitar que el trayecto se pierda. Normalmente uno les recomienda que antes de las 2 horas vayan a la urgencia para que precozmente les pongan porque no van a tener en la urgencia probablemente sonda de recambio. Entonces la opción es una sonda Foley que número 24. Las sondas Foley son las sondas para hacer pipí y eso sí hay en todas las urgencias de Chile. Tuve cambio en mi botón hace poco y se filtra el agua por el lado. El cable está inflado correctamente y la medida es la misma. ¿A qué se puede deber? Puede deberse que habría que ver la medida del botón. El botón en el fondo, como no tiene un disco de ajuste, según la pared abdominal del paciente, se pone se estima un largo, que no sé cómo mostrar porque no tengo ningún botón aquí. Entonces, en el fondo puede ser que ese botón que te pusieron o le pusieron sea muy largo para usted, que su guatita sea más flaca, entonces el botón es más grande y queda bailando y filtra la papilla por entre medio. Una opción que podrías evaluar sería poner varias gasas dobladas, cosa que quede en el fondo como más traccionado hacia arriba el botón. Y ahí ver si filtra papilla por afuera. No sé si me entendió el paciente que preguntó. Cualquier cosa me pueden después hablar por ¿Es bueno tener interno. una sonda de emergencia en casa? ¿Es bueno tener una sonda de emergencia en casa? Yo creo que sí. Además, sí. No, o sea, no es que ahí tienen que tener, porque me parece que no, pero obviamente ustedes o sea, en el fondo que tenemos la dificultad de salir, me parece que sí sería razonable si existe la opción de que eventualmente me la saquen al cambiarme de cama. La ley Ricardo Soto les manda cada cierto tiempo la sonda de recambio, así que no sería una mala idea tener una SOS. ¿Por qué aparecen unas pelotitas que sangran alrededor del estómago y qué hacer con ello? Es frecuente que se llaman granulomas, es como pedacitos de mucosa o que se ven alrededor es más que nada celular subcutáneo que se empieza, no, alrededor de todos los estomas, los plásticos. En las tráqueos también pueden aparecer. ¿Qué hacer con eso? Normalmente se queman con nitrato de plata. Es lo que tenemos como herramienta para hacer en domicilio.
se queman con tocaciones especiales que también les puedo enseñar en otra ocasión, pero no son peligrosos, no son dolorosos, solo que sangran y el cuidador en el fondo cada vez que hace que le hace la curación lo ve. Puede sangrar un poquito, mánchala y uno se asusta. Pero, o sea, el manejo es bien sencillo, pero hay que consultar para que alguien se los indique o los supervise. Cuando se prepara la papilla, ¿cuál es el cuidado especial para evitar infección? Ningún cuidado especial porque la papilla pasa directamente al estómago, no debe pasar a ninguna otra parte. En el fondo pasa ahí como de la boca al estómago, es de la sonda al estómago, así que la papilla, ninguna cosa. O sea, pues no es necesario a lo que, si tu pregunta va con respecto a la preparación de los alimentos, no, nada. O sea, lo mismo que uno come por boca puede comer por la sonda. Si está bien puesta, y no está filtrando ni nada, por supuesto. Huevo crudo, al que le guste el huevo crudo, palta, lo que quieran. No hay que tener una preparación especial de los alimentos. Cuando un paciente tiene poco o nada de exudado, se recomienda dejar sin apósito o gas. No, la verdad es que el plástico en contacto directo con la piel puede irritar. Y además a veces no nos damos cuenta y el disco que está en contacto con la piel puede quedar presionando a uno u otro lado y hacer una pequeña lesión por presión. Así que yo creo que una gasa simple, no tanta, no gruesa, ni dos, porque normalmente los paquetitos vienen dos, no una cortadita como en una forma de pantalón es suficiente para que no marque. ¿Más preguntas? Hemos llegado al final de este interesante capítulo. Doctora, antes de despedirnos, ¿qué mensaje final le daría a pacientes y cuidadores que tienen miedo o dudas frente a este procedimiento? Me parece que el mensaje es que no le tengan miedo, em, que conversen estos temas precozmente, que no esperen al último momento, que van a estar mucho más tranquilos y más seguros con una gastrostomía realizada con anticipación que llegar muy desnutridos, sin fuerza y sin músculo alguno y con altos requerimientos de ventilación al procedimiento. ¿Ya? Tiene que ser una decisión conversada, pero tranquila y tengan la certeza en el fondo de que va a ser la mejor decisión que pueden tomar ustedes y sus familiares, porque para nosotros como cuidadores no es fácil verlos con la dificultad para tragar, los atoros y nos asustamos mucho cuando lo pasamos mal también. Así que debiera ser una conversación de ambas partes y cualquier duda, la Cari ya tienen mi contacto, me pueden ubicar y conversamos si quisieran. ¿Ya? Así que no teman a la gastrostomía, procedimiento seguro de realizar, pero no se demoren. Eso. Queremos agradecerle muchísimo por su claridad y su cercanía. Y gracias también a todos ustedes que nos acompañaron. Recuerden que este capítulo quedará guardado en Instagram y pronto en YouTube. Buenas noches a todos, muchas gracias. Cualquier duda, ahí estaremos para contestarles. Hay una paciente que está ansiosa por hablar de traqueostomía. Vamos a programar con la Cari y con el Mauro en algún minuto una conversación sobre traqueostomía también. Un abrazo a todos y estamos en No contacto. olviden compartirlo con quien pueda necesitar. La próxima semana andaremos en las ondas, así que nos reencontramos el jueves 25 con otro tema muy interesante. Los esperamos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo conversatorio.
Chao, chao. Chao a todos, chao, chao.